Santo. Amén. Padre omnipotente, ponemos en tu presencia para que a través de este testimonio sigas obrando en medio de tu pueblo y que todos los hombres conozcan el camino de la verdad a través de las Sagradas Escrituras y lleguen a la salvación. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, cuéntenos, a ver, entonces, usted era, ¿cómo es la historia? ¿Usted fue católico alguna vez? ¿Cuánto tiempo disponemos para más o menos? Más o menos, algunos 45, una hora. Para hacer lo más breve, primero sí, fui católico. Fui bautizado como todo niño. Tomé hasta mi primera comunión. Confirmación ya no tomé. Voy a tratar de hacerlo más breve. Yo me crié así en una familia católica, donde la más creyente de mi familia era mi abuela. Ella era muy de... tenemos acá la Virgen del Catí, que es la patrona de acá de Corrientes. Y siempre ella fue muy mariana, siempre me enseñó de la Virgen a rezar. Y ella tenía una enfermedad. Y ella antes de morir me dijo que por lo menos yo tomara la comunión. Mi mamá era, digamos que sí era católica, pero de papel, por decirlo así, era católica de tradición. Entonces, cuando fallece mi abuela, mi mamá le dice, bueno, vas a tomar la comunión como le prometiste a tu abuela. Y así fue como pasó. Tomé la comunión, y nunca me olvidé cuando tomé la comunión, fue el 24 de octubre del año 98. No sé por qué, pero nunca me olvido. Y fue un día muy feliz. Mi mamá contenta también. Y después pasó algo. Ella comenzó a frecuentar en aquel tiempo a los protestantes. Hace como más de 20 años atrás, ser protestante acá en Corrientes, no sé cómo será en otros lugares, era como un bicho raro. Era como... no importa las ramas que sean, era como todo muy raro porque todos éramos católicos. Ahora nada más que como digamos que nos invadieron, que ya es normal. Y comenzó a frecuentar esa gente, no voy a dar nombres, pero... Y ella comenzó a tener mentalidad protestante. Entonces cuando yo dejo el catecismo, que estaba en primer año de confirmación, dijo, no importa, no te preocupes por eso, ya tomaste la comunión ya. Entonces ella siguió frecuentando a esas personas. No se convirtió de entrada porque hubo un proceso. Ella se convierte del todo cuando le dan cáncer terminal. Como que ahí ella comenzó a querer buscar más de Dios y lo único que conocían fue justamente a los protestantes. Y fue así como que ella se convierte. Habrá sido año 2006, 2007. Y yo crecí siendo adolescente ya con una mentalidad ya protestante. Renunciando a todo lo católico. Cuando había procesiones yo me burlaba, no le daba importancia. Me parecía algo tonto que había entrado una estatua. Yo siempre estudié, es como que decías como los griegos que andaban detrás de las imágenes, de los paganos. Y así fue como ella fallece en 2010. Y ahí yo como comienzo a frecuentar un par de sectas. Primero lo que conocía y después entrar en sectas raras, donde que yo veía que eran cristianos medio extraños. No voy a dar nombres, ya dije, pero tienen su central en el barrio Montañas. Y eran unos cristianos medio raros, que te enseñaban a hablar en lenguas y te anotaban lo que vos tenías que decir en un papel. Y yo lo miraba y me había llevado una novia ahí. Y era medio raro porque yo estaba acostumbrado más a los pentecostales, que mi mamá perteneció justamente a esa rama. Y los pentecostales de acá son como más conservadores. Son muy celosos con el tema de que uno, qué sé yo, fume, tome y todas esas cosas. Medio que no está bien visto para ellos. Cualquier cosa ya está mal, irte a los boliches, cosas mundanas, escuchar canciones del mundo, ver televisión, ver partidos de fútbol. Esa rama es muy conservadora. Y bueno, estos cristianos eran muy extraños. Yo estaba acostumbrado más a eso.
¿Y ellos permitían todo eso? Ellos decían ser católicos. Y entonces yo le pregunté, me dicen, somos católicos pero no romanos. Y yo le preguntaba, ¿qué clase de católicos son? Y es muy difícil de explicar, me decían, pero nosotros, ellos decían sí creer en la Virgen María, que sí, pero no creían en muchas cosas. Es como que las demás lo rechazaban, era hasta María, creo que hasta ahí estaba bien, después lo demás como que ya... Pero era una secta muy extraña. Y entonces fue cuando me salí de ahí, que no me gustaba, y fui yendo de lugar en casa de oración, iglesia, la Cristo Vive, la Filadelfia, que están acá, hasta que me terminé quedando con la que era mi mamá, de la delegación Pentecostés. ¿Y esa Pentecostés era Pentecostés libre o Pentecostés unitario? ¿No recuerdas? ¿La que cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo o no cree en el Padre? Es justamente eso lo quiero explicar, porque hay ramas acá que creen en la Santísima Trinidad, creen que Jesús es Dios, pero hay ramas que no creen que Jesús es Dios. Entonces yo me encontraba, el líder que yo tenía, el evangelista, no creía que Jesús era Dios, pero me iba a otro lugar que era de la misma rama y sí creían, o sea que había mucha discrepancia entre ellos mismos. Entonces yo me veía como muy extraño, bueno, ¿qué creo? ¿Es Dios o no es Dios? Entonces dije, bueno, eso no es Dios. Bueno, ya que estaba con esa admiración, tenía que decir que sí. Y el momento, a ver cómo puedo decir, que yo comencé a abrir los ojos, la piedrita, quizás siempre hay una piedrita y después se transforma en roca grande. Es cuando yo veía, cuando ellos tuvieron un problema, porque yo antes iba a las sectas pero no leía la Biblia. Yo iba así, bien, todo lo que yo decía, amén, aceptaba todo. Lo que decía el pastor, para mí era palabra santa. O el evangelista, el diácono, el profeta, el líder, lo que fuera. Hasta que hubo un problema, yo comienzo a leer la Biblia. Y ahí comenzó el problema, porque voy a dar un ejemplo, que sé yo, por ahí muy medio tonto. No sé si usted recuerda, creo que es Juan 11:35, donde que Jesús llora por Lázaro. Ajá. Y ellos decían que Jesús lloró por la incredulidad de la gente, mientras que otro líder decía, no, lloró porque a Jesús se le fue revelado que de esa forma iba a morir. Y yo leía la Biblia, decía, pero disculpen, pero acá dice que Jesús lloró porque sintió gran conmoción. No, hermano, yo te explico. Me venía, vos te hace falta un encuentro con Cristo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, nos revela eso. Cuando nosotros estamos predicando, el Espíritu nos va revelando. Hay cosas que no están en la Biblia, pero el Espíritu te lo revela. Y yo dije, bueno, debe ser cierto. Hasta que fui viendo cosas como más groseras, que yo ya le prestaba atención y miraba la Biblia y no, esto no dice acá. Es como que yo ya empezaba a preguntar. Yo siempre fui muy curioso, siempre busqué y ya empezaba a escuchar ya muchas prédicas muy absurdas que me parecían muy extrañas. No voy a entrar en detalles, pero después en privado les puedo contar, pero eran muy extrañas ya. Y entonces pero si las recuerdo, ¿no? Las que recuerde por allí, no sería malo que la diga también cuando recuerde algunas, ¿no? que puedan servir de ejemplo. Yo tenía un problema con hablar en lenguas. Yo siempre fui de investigar y yo digo, pero mire que yo no entiendo esto lo que se dice. No importa, eso es el espíritu. Cuando vos sentís que el espíritu te hace hablar, hasta que vino uno, mira, yo te voy a enseñar a hablar en lengua, me hacía repetir raba, rebe. Y yo estaba como que no entendía. ¿Quién? Los líderes, o si no, el profeta o el pastor. ¿A que repitiera eso? Claro, yo aprendí a hablar en lengua. Entonces fue cuando me topé con 1 Corintios capítulo 14. Y San Pablo da como uno tiene que seguir para hablar en lenguas, que si hay en lengua que sea 1 o 2 por 3, que siempre hay un intérprete, no es el loquero que todo hacían, todo el mundo, no había intérprete. Y yo me miraba y decía, no, esto no hacemos. Hasta que, creo que el versículo termina, no tengo la Biblia, pero creo que termina diciendo que aquel que se cree profeta, que reconozca que son mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, más que aquel que quiera ignorar, que lo ignore. Pero estaba escrito. Y yo comencé a ver una encrucijada, como decir, o le creo a la Biblia o le creo a Dios. Porque por un lado sí, también yo no tengo el Espíritu Santo, quizás por eso no se me revela lo que a ellos se les revela, pero lo cierto está que yo leía la Biblia y decía otra cosa. Fui que empecé a investigar y digo, mire, yo no voy a hablar en lengua.
bueno, quizás con el tiempo, hermano, vas a ir entendiendo, pero tenés que hablar en lengua. Y yo digo, no quiero hablar en lengua, entonces ¿cuál es el problema? Y ese fue mi primer problema. Pero no hubo mucho problema con eso para ello. El tema fue cuando saqué el tema del diezmo. Ahí eso fue ya que como que me sentenciaron, ya que me hicieron la cruz. Cuando me topé con un video de no es católico, no voy a dar nombre porque tampoco quiero darle publicidad a los protestantes, que estaba en contra del diezmo. Y empecé a investigar, empecé a ver Deuteronomio 14:22, donde dice la ley del diezmo, creo que es el título. Y que tienes que diezmar cada año, y tiene que ser fruta, ganado, y si lo querías dar, si el lugar estaba muy lejos, uno tenía que vender eso, llevar el dinero en la mano y presentarlo. Y todo eso fui estudiando y dije, no, esto no es así. Y le mostraba los capítulos, los versículos, ellos me sacaban lo de siempre, Malaquías 3:10. Yo le decía, pero ahí no se desvía del tema, está hablando que haya alimento. Se está refiriendo a los hijos de Jacob, se está hablando de Israel. Y después, no, es que nosotros hacemos el diezmo de Abraham. Y yo le digo, pero el diezmo de Abraham, de Melquisedec, fue un botín de guerra. Como que no le dio el sentido. Y después me salía con el diezmo de Jacob. Pero el diezmo de Jacob fue una promesa que él le hizo, o sea, de todo porque leía, o sea, y estaba ahí. Y bueno, ahí fue el que ya, es como que ya no, ellos me miraban a mí con desconfianza y yo a ellos. Pero ellos todavía no querían saber nada con la iglesia católica. Todavía no. Y empecé a buscar otras iglesias. Y todo era el mismo diezmo, hablar en lenguas. Y yo me rehusaba a hablar a lo que yo no sabía. Porque no quería hacer lo que todos los demás hacían. Porque yo le preguntaba, ¿pero usted entiende lo que hace? Porque San Pablo también decía que él prefería hablar 5 palabras con su entendimiento que muchas en lenguas extrañas porque no edificaba la iglesia. Y ese es el problema que yo tuve básicamente, pero con el diezmo fue que ahí ya no me querían aceptar es como que les asustaba algo, porque lo que yo decía estaba en la Biblia, me acusaban de falso profeta, de loco, y yo le decía, bueno, si soy falso profeta, muéstrame con la Biblia en dónde estoy equivocado, porque hay acá un problema, que la Biblia dice una cosa muy distinta. O le creía a ellos o le creía a la Biblia. Era muy simple, dije, no, le voy a creer a la Biblia. No tenía otra opción. Hasta que por el año antepasado, fue en febrero de 2017, me encuentro unos videos suyos. Creo que era primero el purgatorio, que fue un audio, no fue un video, un audio que duraba 25 minutos más o menos. Y medio que estaba en la Biblia, y empecé a buscar, me topabas con videos de Fernando Casanova, Rafael Díaz. Empecé a investigar, después vi un debate que usted tuvo con 4 pastores, que fue primero lo de las imágenes. Y lo primero que dije, bueno, calcula este va a seguir. ¿Cómo? Calcula este, le van a dar para que tenga. Le van a dar para que tenga. Y empezó con las imágenes primero, y bueno, yo estaba atento. Y empezó obviamente todos los versículos que yo conocía, Éxodo 20, 4, el Salmo 115, Deuteronomio 7:25, lo que sabemos normalmente. Y cuando usted empezó, cuando llegó su turno, usted dijo un capítulo, mejor dicho, que nosotros conocemos en la iglesia protestante, Primera de Reyes 23, que Dios le manda hacer a Salomón el templo. Nosotros leemos, no vaya a creer que no leemos, pero hay un problema. Yo me di cuenta ese día, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Me di cuenta, ¿sabe por qué no nos damos cuenta? Porque no aparece la palabra imagen. Y si uno, ya entendí. Si uno, por eso no lo descubre. Claro, porque en Éxodo 24 dice, no te las imágenes o semejanza. Pero en Primera de Reyes 23 está claro que le mandó a hacer 2 querubines, venían 5 metros, 2,5 metros de los brazos, pero no dice imagen. Ni tampoco cuando Moisés le manda a hacer los 2 querubines sobre el arca, tampoco dice imagen. Y yo miraba y decía, claro, son imágenes, pero nosotros no nos damos cuenta que son imágenes lo que le mandó a hacer a Salomón. Y después vi, madre mía, que todas las paredes tenían imágenes acá, imágenes allá. Y en el lugar santísimo, creo que era ese lugar donde morían los sacerdotes que no estaban purificados, creo que les metían con una soga. Creo que si estaban impuros, creo que caían muertos. Creo que ese era el lugar santísimo. Y me quedé así porque no aparece la palabra imagen, no te das cuenta. Y si alguien no le muestra detenidamente, no nos vamos a dar cuenta nunca.
Y ese fue el tema. Eso es importantísimo, porque eso nunca lo había detallado yo y déjeme decirle que le voy a robar esa idea. Le voy a robar esa idea de que me está dando ahorita, porque realmente necesito saber el por qué los hermanos separados no captan esa idea, pero ya usted me dio esa chispa que la voy a agarrar para que se encienda pues con claridad la verdad salga a flote, ¿no? Porque ciertamente tiene razón. La palabra de Dios hay que escudriñarla, con razón Jesús decía, hay que escudriñar las Sagradas Escrituras. Si no las escudriñamos no nos damos cuenta que ahí están las imágenes. Querubines, pero no nos damos cuenta que tiene imágenes. No dice imagen, por eso. Pero interesante ese detalle. Porque yo recordaba que los estudios bíblicos que teníamos, que leíamos, el templo de Salomón lo leíamos. Como le mandó a hacer 2 querubines altos, medían 5 metros, tenía 2,5, o codos como utilizan. No nos dábamos cuenta de lo que leíamos porque no aparece ese detalle. No nos dábamos cuenta que son imágenes. Y de ese día que usted mostró, yo me quedé así, con los ojos abiertos. Cierto, son imágenes, pero yo ya lo conocía. ¿Cómo no me di cuenta antes? Y es porque no estaba la palabra imagen. Por eso no me había dado cuenta. Después vi lo del debate de lo de la Virgen María. Yo también sabía lo del asta, eso lo usaba mucho, yo lo reconozco. De que ahí tuvo relación, tuvo más hijos. Me quedaba con los ojos abiertos, más cuando se convirtió en uno de los pastores que tenemos mundial ahorita. Se convirtió y comencé como a investigar más la Eucaristía. No era fácil aceptar, es como que me quedaba muy pesado. Pero yo recordé y dije, no puedo juzgar porque a mí también me juzgaron en las sectas. Me trataron de loco, de falso profeta, todo por defender lo que estaba en las Sagradas Escrituras. Yo dije, no, lo que este hombre está diciendo está ahí. No puedo ser ciego, tengo que seguir investigando. Y así fue como fui investigando y es como que ya empecé a aceptar. Pero pasé por muchas crisis. No fue fácil porque yo sufrí algún problema, bueno, estoy peleando con eso todavía. Fui a psicólogo inclusive. No me da vergüenza decirlo porque a todo el mundo le he dicho. Yo era alcohólico. La iglesia protestante me ayudó mucho a dejar la bebida y yo estaba feliz con él. Cuando pasó todo eso lo que pasó, yo me desmoroné y volví a lo mismo, como para que está todo igual. Y después dije, no es así la cosa. Y fui cuando empecé a asistir a centros de ayuda, Alcohólicos Anónimos, ya no buscando las sectas. Me recetaron medicinas y me sirvieron mucho. Y gracias a Dios, si bien ya no ando más borracho por ahí, de vez en cuando tomo algo, pero es como que igual me siento como extraño, me siento mal cuando me invitan a tomar una cerveza, un vino, un asado, es como que me siento como extraño. Pero sí, ya tomo moderadamente, como se puede decir, pero sí fui alcohólico. Llegó un tiempo que con la pérdida de mi madre, porque yo soy hijo único, yo no tenía hermanos ni padre tampoco. Conocí sí a mi padre, pero nunca, él no me crió. Lo conocí de chico un par de veces y cuando cumplí 18 años, sé que es mormón, por ejemplo, que tengo una idea. Pero no lo me crió, no tuve esa presencia paterna. Y lo único que yo tenía era mi madre. Y cuando ella fallece, a mí se me vino todo el mundo abajo. Y traté, busqué, fui a muchas sectas. Al principio me sentía bien, pero después descubría que las conveniencias que tenían, de que querían sacar provecho de la gente. Y eso a mí ya no me gustaba. Porque yo veía gente muy humilde, yo soy una persona humilde, que apenas si podemos llegar al mes y tenemos que estar, hay gente que da hasta lo que no tiene por el diezmo para no fallar al pastor, y es como que es mucho cante. Cuando hay por ahí tormentas muy fuertes, no voy a dar nombre, una de las iglesias perdió literalmente el techo y un hermano se ofreció
para ayudar a esa gente. Y el pastor le dijo que no, porque no le pertenecía a la iglesia, pero yo voy a llevar mi diezmo para ayudar a esta gente. El pastor dijo que no. Y este hermano dijo, no, yo le voy a ayudar a esta gente. Fue y la ayudó. Y no fue nunca más a la iglesia, ¿no? Pero muchas cosas que sí es mucho cante, es muy triste. Y en todo eso, cuando usted toma la decisión ya de volver a la iglesia, ¿le comunicó a los dirigentes de la secta? Los primeros no. ¿No? Porque tenía vergüenza. Porque yo había atacado mucho a la iglesia católica. Yo hablo con mucha gente, yo me dedico, soy vendedor, levanto pedido para una distribuidora, acá se llama Preventista, Preventa. Y a mucha gente que yo iba, a mucha gente le engañaba. Lo primero que vi en la imagen, no, eso es un ídolo. A mucha gente engañé. Y cuando descubro la verdad, a esa misma gente tuve que pedirle disculpas. De hecho... ¿Lo hizo? Sí. No fue fácil. No, me alegra mucho y le felicito esa parte porque fíjese usted que me encuentro con el primero que da su testimonio y que reconoce su falla y que pide disculpas, ¿no? Porque otros, bueno, sí, yo enseñaba, engañaba, pero listo, ya. Los engañé y se quedaron engañados y que sigan engañados. Pero esto de pedir disculpas es algo novedoso en los testimonios y algo novedoso en este compartir, ¿no? Me llama la atención y le felicito porque si uno hizo las cosas mal y verdaderamente está arrepentido, pues tiene que ser capaz de pedir perdón, decir, bueno, fallé, esto no es correcto, ya que le hagan caso o no le hagan caso, eso ya es cuestión de hermano. Pero pedir perdón me parece interesante. Lo tuve que hacer porque era gente que yo conozco años. Yo hace años que trabajo en esta empresa y los veo siempre. Una vez a la semana voy, le visito, le levanto pedidos de mercadería, tiene negocios. Personas que conozco hace años. Y no se me hacía justo, correcto. Y justamente una persona que venía, una hermana mía, se llama Librada, que le invité que vaya a la misa, me dijeron que vaya a la 19, porque ella quería despedirse de usted, le conoció, fue a las 3 veces en el Chaco, quería despedirse de usted. Bueno, ella puede dar testimonio de que ella me conoce a mí por medio de una clienta a la que yo muchos años le prediqué sobre el protestantismo. Y así fue como yo le conozco a esta hermana, por medio de una clienta, y digo, sí, este muchacho toda su vida vino acá, desde que vino acá, esta señora trabaja para Santa Filomena, es catequista. Y por ahí no tenían, como yo digo, las artimañas que utilizamos nosotros para engañar. Y una señora grande, no es que por ahí conoce mucho, pero una señora muy amorosa, pero no, por ahí no tenía las armas como para discutir conmigo. Y le pedí perdón también a ella, y así fue que le conozco a esta hermana. Me presenta, mira, este muchacho mucho tiempo me predicó sobre el protestante evangélico. Y después de golpe cambió. Y ahí fue que yo le comenté que fue por los videos del padre Luis Toro. Y esta señora Librada también le conoce a usted, sí, yo le sigo al padre a todos lados. Es como yo le digo que si hubieran, por decirlo así, ¿no? Alguien que sea presidenta del club de fan acá de Corrientes sería ella seguro. Seguro, compró su libro, todo muy contenta la señora. Y así fue como empecé a pedir disculpas a muchas personas que lo tenía que hacer porque sentía vergüenza, pero yo todavía no le comunicaba porque para los ex hermanos que yo tengo, yo era un falso profeta, pero todavía seguía siendo cristiano para ellos. A pesar de que yo era un falso profeta porque predicaba no al diezmo o a las grandes lenguas, seguía siendo cristiano para ellos, que todavía me podía salvar. Si me arrepentía y reconocía que estaba predicando mal, no sabían, hasta que después un día dije, fui y le dije, bueno, mirá, yo, que era mi líder, me llevó, que yo a ella le había pasado a su secretaria una foto donde me bautizan y están ellos en el río. Le dije, mira, yo quiero ser católico, voy a ser católico. Y es como que ahí ya, cero. ¿Usted fue bautizado en los protestantes? ¿Esa foto la tiene él? Sí. ¿Sí? Pero mire que pasé por varias sectas, esa fue una de las fotos que tengo. ¿Y la tiene ahí la puedo mostrar? Sí. Me gustaría mostrarla aquí. Eso fue en el 2016, pero había pasado por muchas sectas antes. Esa fue una foto visible que yo tenía. Ajá. Pero
esta es la parte más conservadora del pentecostalismo. A ver, ¿qué hay? A ver, ¿dónde está? Pues es curioso, ¿no? De tener aquí, o bueno, aquí la prueba de cómo, A ver, tengo que buscar el WhatsApp porque no la tengo. de cómo estos hermanos hacen renegar al católico, lo hacen renegar de la fe. Eso se llama apostasía. Eso es un pecado de apostasía. Y Efesios 4:4 dice que un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y no tiene por qué tener varios bautismos, ¿no? Pero sin embargo, ellos que dicen conocer mucho de Biblia y eso, pues engañan a la gente y lo hacen bautizar de nuevo en contra de la palabra del Señor que nos dice que es un solo bautismo. Y así están haciendo caer en pecado. ¿Usted tiene la foto ahí? No, tiene la foto de él cuando se bautizó. Aquí la tenemos y queremos son ponerla dos que me sacaron a la en el río encima. Es como fue un bautismo épico, por decirlo así, porque fue en el río. Si quiere, pásenme Ajá. Y entonces pásale a Benjamín y Benjamín la pone. ¿La tiene usted? Sí. Entonces es importante, interesante de ver aquí con un testimonio en fotografía de cómo los hermanos separados hacen que el católico reniegue de la fe. Aquí la tienen. Ajá, no pásenla, pónganla aquí, vamos a poner aquí. Aquí lo tienen listo para bautizar, ¿verdad? Yo tengo cuando me bautizan también. Ajá, esta cuando está listo para bautizar. Y ahora pónganla donde lo tienen ya bautizando ya. Y le hacen apostatar de la fe, cometer un pecado mortal. La gente no lo sabe, la gente piensa que es un juego, pero aquí vemos cómo esta gente le hace apostatar de la fe, caer en un pecado mortal. Ellos piensan que solamente matar, que solamente robar, que solamente emborracharse, que solamente es un pecado. Ciertamente que es un pecado, pero también es un pecado la apostasía que nos está destruyendo hoy día a través de la secta, que están engañando a la gente. Aquí lo tienes. Vamos a ver, aquí lo tienen. Lo están bautizando, haciéndole cometer el pecado de apostasía, que la gente no sabe precisamente que es un pecado. Y que ellos lo ven como si fuera algo grandioso, espectacular, lo máximo, apostatar de la fe. Yo no quisiera pasar por alto este momento, porque aquí en las Sagradas Escrituras, usted no trabaja, no tiene la Biblia, ¿tiene la Biblia Reina Valera por ahí? Sí, tengo acá. Yo tengo el celular, pero bueno, la Reina Valera. Valera. Sí, cualquiera. La Reina Valera. Sí, me gustaría que si tiene la Efesios 4:4, donde habla de lo que manda la Biblia en cuanto al bautismo. Usted ya fue bautizado, usted ya hizo la primera comunión. Sin embargo, vienen estos hermanos engañándole y le dicen que tienen que bautizarse de nuevo, lo hacen bautizar. Léalo. Efesios 4:4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una sola fe, un bautismo. Un bautismo. Y entonces, ¿por qué, si él ya fue bautizado y la Biblia dice un bautismo, por qué lo hacen bautizar de nuevo? Pablo tiene la explicación en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante. Ahí da Pablo la explicación. ¿Por qué los protestantes hacen 1 de Timoteo 4:1? ¿Por qué los protestantes hacen que la gente se vuelva a bautizar? La explicación la da Pablo de una manera tan sencilla, pero tan diciente, donde refleja precisamente lo que hacen los protestantes. Escucha. Pero el Espíritu dice claramente. Pero el Espíritu, y se refiere al Espíritu Santo, nos habla claramente, es decir, que el que lo quiera entender lo entiende, que lo quiera escuchar lo escuche, que no hay peor solo del que no quiero oír. Aquí está claro, el Espíritu Santo lo dice claramente. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Que en los postreros tiempos. Que en los postreros tiempos, él decía que cuando él estaba pequeño, pues no era normal que la gente se metiera protestante, que ahorita ya es algo normal, porque estamos en los postreros tiempos. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ahí está.
Cuando una persona se bautiza por protestante, después de haber sido bautizado en la iglesia, que es un solo bautismo, se llama apostatar de la fe. La Biblia dice un solo bautismo, pero viene un fulano pastor, le dice, no, usted tiene que renegar ese bautismo, usted tiene que renegar a esa iglesia, usted tiene que renegar esa fe. Y lo hace apostatar, renegar, renunciar a esa fe, y le da encima otro bautismo cuando la Biblia es clara, un solo bautismo. Pero Pablo dice, en los últimos tiempos, eso no se veía antes, pero en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Y qué hacen después que tengan ese bautismo y hagan esa apostasía? Que es un pecado mortal. ¿Qué hacen? Siga. Escuchando a espíritus engañadores. Ahí viene. Ahí comienzan a escuchar a espíritus engañadores. Ya les hablan los espíritus. Si es verdad que a los protestantes les hablan los espíritus. Eso es verdad, eso no es mentira. Pero son espíritus engañadores que los llevan a la apostasía. Y por tanto, comienzan a estudiar la Biblia. Sí comienzan a estudiar, y ahí lo dice. Van a estudiar una doctrina. Comienzan a estudiar la Biblia. Y una doctrina, y escúchenla. Y a doctrinas de demonios. Van a comenzar a estudiar una doctrina, pero se llama doctrina de demonios. Y la gente no es capaz de verlo. Entonces la gente dice, es que me metí a cristiano. Sepan de una vez y para siempre que los únicos y verdaderos cristianos son los que vienen de Cristo, los que están en la iglesia de Cristo, los de la iglesia católica. Los otros son cristianos, pero no auténticos, no verdaderos. Son aquellos que están renegando, cometiendo un pecado de apostasía. Cristianos que están cometiendo pecado de apostasía, con doctrinas diabólicas. Y la gente piensa que eso es algo bueno. Ir a una doctrina de ellos, eso es algo bueno. No, no es bueno. Pero tienen la Biblia. El diablo le predicó a Jesús con la Biblia, según dice Mateo 4:6, le predicó con la Biblia. Entonces no caigamos en mentiras. Son doctrinas diabólicas. ¿Y cómo termina? ¿Cómo sigue? Fui a Mateo 4. A Mateo 4:6, leamos. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Doctrina diabólica. El diablo predicándole a Cristo con la Biblia. Escrito está. El diablo utiliza la Biblia. Siga. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Está utilizando el Salmo 91, manipulándolo para, con la Biblia, hacer caer al Señor. ¿Y qué le respondió el Señor? Jesús les dijo, escrito está también. Jesucristo se defiende del diablo también con la Biblia. Escrito está también. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que la doctrina diabólica viene con la Biblia, guiado por Satanás, utilizando la Biblia, desviándola. Pero el cristiano verdadero tiene que hacerle un pare y decirle, no señor, esto no es así, esto es así, así y así. ¿Qué tal que Jesucristo fuera de esos católicos que piensan que a los protestantes no hay que decirles nada porque traen la Biblia? Entonces fácil, pongan en lugar de Cristo a un católico, a ver si no va a escuchar a Satanás cuando Satanás con la Biblia le diga, porque está escrito, y le lee el Salmo 91. Dígame si no le va a creer. Claro, si está escrito en la Biblia, ¿para qué? Aunque sea Satanás que venga a mostrármelo, si está escrito, yo lo voy a creer. No, eso no es correcto. Y si la Biblia presenta a Satanás malinterpretando las escrituras, y es una tentación para Cristo, significa que en el camino usted se va a encontrar testigos de Jehová, pentecostales, evangélicos, mormones, adventistas, y pare de contar todas las sectas con la Biblia, tentándolo a usted como el diablo tentó a Cristo. Y usted, si no está firme como Jesucristo, también está escrito, va a caer en la tentación. Cristo no cayó porque estaba firme en la Sagrada Escritura, en el conocimiento. Pero usted, si no tiene conocimiento, dice, eso es lo mismo. Al fin y al cabo, en las Sagradas Escrituras, pues sepa que Satanás te va a encontrar en el camino de la vida. Vuélveme otra vez a 1 Timoteo 4:1 en adelante, y lo vamos a recordar
porque esto es necesario de que lo sepa el mundo entero, cómo los protestantes están llevando a la gente a la apostasía. Dale. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y doctrina de demonios, siga. Por la hipocresía. Por la hipocresía, escuche, son hipócritas que aparentan ser muy cristianos, muy evangélicos, por la hipocresía De mentirosos. Son unos hipócritas mentirosos. Y por eso es que se trata de mostrar con la Biblia que los protestantes son unos hipócritas mentirosos, que van engañando con doctrinas diabólicas, haciendo apostatar a la gente de la fe, haciéndolos cambiar de la fe. ¿Otra vez? Por la hipocresía de mentirosos. Por la hipocresía de mentirosos, que van engañando a la gente. Ahora, padre, pero ¿usted por qué dice eso? ¿A usted no le parece que eso es muy duro para decirlo a los protestantes? ¿A usted no le parece que eso es falta de caridad? ¿Cómo va a decir usted eso contra los hermanos cristianos evangélicos? Mire lo que dice Pablo en el versículo 6, lea el versículo 6, ahí mismo. Si esto enseñas a los hermanos, vamos a ver si es pecado o si es bueno. Si es pecado, aquí lo dirá. Si es bueno, aquí lo dirá. Usted me puede preguntar, ¿por qué usted lo hace? Y no me parece que es algo muy duro enseñar eso y en público, al mundo entero, y hablar mal de los hermanos separados, Dios mío santo. ¿Qué dice otra vez? Repítalo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Aquí no dice que es malo enseñar estas cosas. Aquí dice que es bueno, al punto que si yo lo enseño, Dios me va a reconocer como buen ministro de Jesucristo. Sigan. Nutrido con la palabra de la fe. Nutrido con la palabra de la fe para desenmascarar a esos falsos profetas. Entonces, aquí la Biblia me dice a mí que yo tengo que hacerlo. Mis respetos a los católicos que dicen que no hay que hacerlo. Mi respeto a los sacerdotes que dicen que no hay que hacerlo. A los obispos que no hay que hacerlo. Mi respeto. Pero repítalo otra vez el 6. Lo que dice Pablo. Sí. Lo que Dios me pide a mí. No a ustedes. Mi respeto para con ustedes, pero no les hago caso. ¿Qué me dice Pablo? Dios a través de Pablo. Escuche. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. De la buena doctrina, no de la doctrina diabólica que enseñan los protestantes. Pero si usted no enseña eso a los hermanos, usted no es un buen ministro de Cristo. Usted es un ministro de Cristo. Usted es un sacerdote. Usted es un obispo. Usted es un crucillista. Usted es un carismático. Usted es un ministro de Cristo. Pero le falta un buen ministro de Cristo. Porque los buenos ministros de Cristo son capaces de presentarle a la gente la verdad, de mostrarle dónde está la verdad, dónde está el error. Es capaz de decirle cuándo viene el lobo a destruirle, cuándo están cometiendo un pecado de apostasía. Le aseguro que usted nunca le ha dicho a los católicos que es un pecado de apostasía. Ni siquiera, catequista, usted que me escucha, le ha dicho alguna vez a sus niños qué es el pecado de apostasía. Le ha hablado de que no hay que matar, que no hay que robar, pero le ha enseñado a los niños que no hay que cometer el pecado de apostasía, de renegar de la fe, de bautizarse otra vez de nuevo, apartándose de la fe de Cristo, renegando de la iglesia. Eso no lo has enseñado. No eres un buen ministro de Cristo, no eres un buen catequista. Por eso se hace urgente que de ahora en adelante tomemos nosotros en consideración lo que dice la Biblia. Tenemos que estar capaces de mostrarle a la gente cuál es la doctrina de Jesucristo, a diferencia de la doctrina diabólica que el diablo hoy día quiere sembrar en medio de la gente. Pero tengan muchísimo cuidado, porque si no van a ser ministros de Cristo, pero no buenos ministros, seminaristas. Hay que ser buenos ministros de Cristo. Hay que enseñarle esto a la gente, diácono, hay que enseñarle esto a la gente. Hermanos sacerdotes, con el respeto que ustedes merecen, y obispos,
respeto que merece, hay que enseñarle esto a la gente para ser buenos ministros, porque si no, un día se va a encontrar con Dios y tendrá que entregarle cuentas a Dios. Así está escrito, ahí mismo, en el versículo, ahora lea el versículo 16. Escuche lo que dice el 16. Ten cuidado de ti mismo. Sacerdote, obispo, diácono, seminarista, ministro extraordinario, coordinador de cualquier grupo de apostolado. ¿Otra vez? Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina, persiste en ello. Y de la doctrina. Persiste. Y de la doctrina, ten cuidado. Repítelo otra vez. Y de la doctrina persiste. No, pero otra vez, comienza. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina. Y de la doctrina. Ten cuidado de la doctrina. No vaya a ser que esté enseñando doctrinas diabólicas. Ten cuidado, no vaya a ser que diga que eso es lo mismo. Ten cuidado. ¿Por qué no tiene cuidado? ¿Por qué no asume esa advertencia? ¿Por qué no analiza esa advertencia? Cuidado, semáforo rojo, cuidado. Tengan cuidado. Ten cuidado con la doctrina. A los católicos eso no les importa, la doctrina. Les importa es si hay milagro, les importa si habla bonito, les importa es... No, señor. Ten cuidado con la doctrina. Dale. Persiste en ello. Persiste en ella, no cambie. Ah, no, es que... ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Mi tía se metió en evangélica, yo también me voy para allá. Me salvo. La apostasía es salirse. No salirse es persistir en ella, en la doctrina. Seguir en la doctrina, no cometer la apostasía. Persiste en ella, en la doctrina. Siga. Pues haciendo esto. Haciendo eso, si persiste en la doctrina, si no se sale, si no comete el pecado de apostasía, te salvarás a ti mismo. Así es como te vas a salvar, porque si no, estás siguiendo doctrina diabólica, estás cometiendo un pecado mortal de apostasía, como el matar lleva a la condenación, como el borracho va a la condenación, como el ladrón va a la condenación, también el apóstata va a la condenación. Ten cuidado con la doctrina, porque si no, persiste en ella. ¿Cómo es otra vez? Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Es motivo de salvación o motivo de condenación para ti y para todos los que te escuchan. Cuando un católico no se mantiene firme en la fe y apostata de la fe, se mete a protestante, lo engañan como engañaron a este hermano, lo hicieron bautizar otra vez de nuevo, lo hicieron caer en el pecado de apostasía. Él comienza a enseñar a otros igual. Gracias a Dios pidió perdón. Bueno, está él mismo yendo a la condenación y llevando a otros a la condenación. El problema es que los católicos no se dan cuenta de eso. Y dicen, no, eso es lo mismo, que se lleven a la gente a la condenación o que lo lleven a la salvación, eso es lo mismo, no hay ningún problema. No sabe distinguir entre una cosa y la otra. ¿Sabe qué? Cuando usted no sabe algo, mejor cállese la boca. Pero no diga que eso es lo mismo. Si eres ignorante en cuanto a la doctrina, que no conoce la doctrina de la Iglesia Católica, la doctrina protestante, cállese la boca. Hace mejor callado. En boca cerrada no entra mosco. Cállese la boca, no diga nada. Pero no ande repitiendo como loro, siendo instrumento de Satanás. Eso es lo mismo. Oye, los pentecostales, la gente puede ir a los evangélicos. Al fin y al cabo eso es lo mismo. La misma Biblia. Sí, Satanás venía con la misma Biblia. Sí, pero no era lo mismo. Son doctrinas diabólicas. Tengan mucho cuidado. Y hay de los hermanos sacerdotes y obispos, con todo el respeto que merecen porque son ministros del Señor, que no son buenos ministros, que no están tomando en cuenta estas palabras, que no están cuidando la doctrina ni lo que enseñan, y muchos se están condenando por su culpa, cuando Dios los puso como instrumento de salvación. Nunca olviden la maldición que Jesús da en Mateo 23, del 14 en adelante, de los fariseos. Ahí dice ustedes, fariseos hipócritas, y entre tantas las maldiciones que da, dice, porque ni entran ni dejan entrar. Así también están los ministros de la iglesia o los católicos, que ni entran ni dejan entrar, diciéndole, no, eso es lo mismo. Puede irse para evangélico, puede irse para qué, para cualquier doctrina. Tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado.
porque si no, vamos a responder delante de Dios, porque está escrito en Hebreos capítulo 13, versículo 27, que nosotros los ministros de Dios vamos a entregar cuenta de las almas de los hermanos que Dios nos ha confiado. Hebreos capítulo 13, versículo 17, perdón. Versículo 13, 17 de Hebreos, donde dice la Biblia que vamos a entregar cuentas a Dios de las almas de lo que Dios nos confió. Escuche. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Sujetaos a vuestros pastores, a los líderes, a los coordinadores. Sigan. Porque ellos velan por vuestras almas. Esa es la tarea del sacerdote y de los obispos, velar por las almas del pueblo, por las almas encargadas que Dios les encomendó. Ellos velan de las almas. Sigan. Como quieren, han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. Ellos tendrán que dar cuenta. Los sacerdotes vamos a dar cuenta de las almas. Los obispos van a dar cuenta de las ovejas. Que no se les olvide. Porque cuántos están pensando que es un juego. Soy obispo, soy sacerdote, pero no me importa que se salven o se condenen, que se vayan en la doctrina diabólica, que se vayan porque se vayan. A mí me cae gordo ese cura, me cae ese cura que se ha creído, que venga a decirme a mí estas cosas. Tenga cuidado, porque el capítulo y versículo le estoy dando con el respeto que merecen. No estoy en contra de mis hermanos sacerdotes ni obispos, solamente soy un ministro más de Dios como ustedes, que con la palabra de Dios quiero llamarle a la reflexión. Y es necesario que reflexionemos. Si Pablo un día vio a Pedro que estaba actuando no conforme al Evangelio y le llamó la atención, pues yo también puedo hacerlo. Así es que bueno, hermanos, el tiempo se nos está cumpliendo. Ya tenemos que marcharnos. Bueno, dieron las últimas palabritas allí, las últimas cositas que se puede decir ya resumiendo para que bueno, más que nada un mensaje al pueblo católico. Justamente usted tocó una parte que usted me enseñó, que todo no es lo mismo, porque así es el método de engaño, decir todo es lo mismo. Siempre vamos a la iglesia y uno le dice no puedo ir porque soy católico. Sí, podés ir porque es lo mismo, aparte es para escuchar la palabra de Dios. Pero como usted dice, hay que ponerlo a prueba a los protestantes. Y la mejor forma de ponerlos a prueba es simplemente diciéndole, está bien, yo puedo ir a tu iglesia, pero si tú vas a la mía primero. Y fíjense en la reacción que tendrá el protestante. Se dará cuenta de que él a su iglesia no va a poder ir. Y si él no puede ir a su iglesia es justamente porque no es lo mismo. Porque no va a poder ir a rezar. El credo que nos pudo decir una señora que dijo que es la Santa Iglesia Católica y dijo ahí se retrasó. Bueno, lo mismo es, ellos no van a poder ir a su iglesia a rezar, a convulgar ni a confesar porque no es lo mismo. Así que esa mentira de que es lo mismo es el método de engaño para que uno vaya a la iglesia de ellos, pero ellos no pueden ir a la iglesia de ustedes. Y esa es la mejor forma de probarlo a los protestantes. Muy bien, gracias hermano. Jorge, muy bien. Dios le pague, gracias por el testimonio. Yo sé que esto nos va a ayudar mucho, de que a muchas personas que están confundidas y engañadas. Que Dios Todopoderoso, a quien les sirvo como sacerdote, les bendiga, les acompañe, les ilumine en todo momento, que puedan persistir en la sana doctrina y no se dejen engañar por doctrinas diabólicas. Amén. Un abrazo a la distancia, gracias a todos los hermanos, felicidades. Hasta otra oportunidad.